Hola chicas, buenos días. Hoy vamos a tener la última sesión de la materia pensamiento y lenguaje. Y nada más quiero ya terminar con unas definiciones para que les quede como claro. Recapitulando, lo que estuvimos viendo a lo largo de esta materia de manera rápida y concreta fue las teorías que mencionan tres autores, que fue Vygotsky, Piaget y Chomsky, respecto a cómo pensaban y las teorías que ellos mencionaban respecto a cómo se daba el pensamiento y el lenguaje, si iba de la mano o si uno dependía del otro. Hablamos también de la manera en la que se va generando este pensamiento a través de las culturas, que creo que en los tres autores tienen en común esas situaciones. Y también estábamos ejemplificando, perdón, la manera en la que nosotros íbamos realizando vamos generando el pensamiento. La cuestión del símbolo, la cuestión de cuando le damos ya un significado, podemos generar ya oraciones y ya vamos interpretando, racionalizando. En la clase pasada estábamos hablando de comprender, entender, me parece que era el tema, en donde nosotros ya con la simple narración del otro podemos imaginar e interpretar las situaciones sin necesidad de que las estemos observando. Con el simple hecho de conocer la palabra sabemos el significado y podemos interpretar en nuestra mente la imagen a lo que se refiere. De igual manera necesitamos o cuando nosotros podemos ver un vemos una imagen, ya sabemos el significado y el nombre de esa imagen, y esto va a depender de la cultura en la que estemos desarrollados. La cultura, el país, el continente, si lo podemos manejar así. Como último tema o como repaso, les voy a explicar y quiero que tengan como bien identificados estos conceptos que se vieron a lo largo de esta materia, sin dejar de un lado la importancia de lo que es la cognición. Y esto nos menciona que es utilizado por los psicólogos para designar los procesos de conocer que incluyen actividades como percibir, observar, identificar, describir, recordar, clasificar, razonar, analizar, resumir. Acuérdense que la cognición es a partir de la psicología todo aquello que nosotros tenemos como conocimiento. Cuando nosotros ya tenemos una cognición, significa que nosotros ya tenemos un conocimiento. También hablamos un poquito de la emancipación simbólica, que este va a ser un término utilizado por Ellis y nos va a explicar cómo la humanidad logró liberarse de la servidumbre de los códigos utilizados por los animales que utilizaban señales no aprendidas o movimientos del cuerpo para expresarse siempre vinculados a su propia situación momentánea. Les voy a mandar un texto de donde he sacado la información. Les había comentado que me gustaría que lo tuvieran. Les va a ser muy funcional para si tienen dudas respecto a este tema del pensamiento y del lenguaje. También vamos a hablar de un tema, o más bien les voy a pedir que se familiaricen con el término epistemología, que bien nos dicen que es una rama de la filosofía que va a estudiar los problemas concernientes a la teoría del conocimiento sobre el sujeto que conoces, el objeto mismo que es conocido, la operación de conocer, el resultado del proceso mismo del conocer. Estamos hablando de un tema de conocimiento a partir de los problemas que vamos a tener o todo lo que relacionamos con el conocimiento, es la definición que tenemos como epistemología. También durante esta materia estuvimos viendo que era la estructura significativa y nos menciona que está constituida, perdón, por tres elementos. Un signo, que es un sonido, un gesto, un referente, que es una cosa, un objeto real o imaginario, y una persona, que relaciona ambos elementos cuando gesticula, habla o escribe. A la semántica le corresponde estudiar las relaciones entre los signos y los referentes. La pragmática estudia las relaciones entre los signos y sus intérpretes y la sintaxis se ocupa de las relaciones entre los signos en un sistema determinado. ¿Qué tiene que ver esto? Porque nosotros estuvimos viendo que lo relacionado al pensamiento y el lenguaje. El objetivo principal de la materia era ver cómo se piensa, cómo se va gestionando el pensamiento y a la vez cómo se va dando el lenguaje. Cuando nos vamos ya más a detalle, estamos hablando de estas estructuras significativas, en donde nos detallan y ya se enfocan más en estudiar y en saber la manera en la que nosotros vamos a interpretar a partir de, como lo menciona aquí, de la semántica, la pragmática y la sintaxis. Entonces,
A lo mejor esto ya no nos concierne tanto, pero sí es importante que lo vayan visualizando. Y también tenemos lo que es la filosofía del lenguaje, que es la disciplina que estudia las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje y el mundo, muy relacionado a lo que les hemos estado manejando. A partir de la cultura, de la tradición y de mi estilo de crianza, voy a generar un tema de pensamiento y a la vez este pensamiento se va a expresar a medida del lenguaje. Les había puesto el ejemplo de que no es lo mismo la manera de comunicarse o la manera de interpretar o la manera de compartir de una persona de cierta religión o de cierta cultura. Entonces, está muy relacionado a esta cuestión de la filosofía del lenguaje, a partir de las relaciones que yo voy a tener en mi pensamiento, en mi lenguaje y cómo voy a percibir el mundo y cómo me enseñaron que era la percepción del mundo. También voy a ver un poco de lo que era o qué es la fenomenología. Y bien, la fenomenología es una escuela fisiológica que va a estudiar los objetos tales como son, dados a la conciencia cognosciente, interesándose por extraer las características esenciales de las experiencias y de lo que experimentamos. Estamos hablando un poquito de fenómenos. Esto es, a partir de lo que nosotros podemos observar, si nosotros analizamos un poquito nuestros pensamientos, a veces no podemos expresar el pensamiento tal y como lo pensamos y tal y como lo observamos. Tenemos que reestructurar de qué manera vamos a expresar cierta emoción o cierta acción. Yo podría mencionarles que a veces la fenomenología está muy relacionada, por ejemplo, en el tema de los sueños, cuando no tenemos definido qué significa un sueño y nos parece un sueño completamente absurdo. Yo tenía el conocimiento, habríamos que investigar que los sueños eran pensamientos completamente puros, porque no tienen una estructura, porque nosotros decimos, ¿qué sueño? Tuve un sueño muy lógico y un sueño ilógico. ¿Por qué? Porque este pensamiento que se da a partir de lo que conozco del símbolo se da de manera natural, puro. Cuando yo ya lo trasciendo o cuando ya me llega un pensamiento tal cual, lo empiezo a estructurar para decir, estoy muy enojada y en el momento no puedes expresarlo. Tienes que ver de qué manera vas a expresar el enojo para que el otro te entienda y a lo mejor eh, lo puedes generar de una manera fuerte o con palabras fuertes o estás muy enojado pero lo expresas de manera tranquila. Entonces, eso es como la parte cuando nosotros ya razonamos, cuando ya conocemos y traemos un tema de símbolos y signos, sabemos o podemos mencionar que al interpretar cuestiones o al mencionar cuestiones podemos hacer que el otro malinterprete y podemos generar como algún conflicto. Entonces, es más como esta cuestión en la cuestión de la fenomenología. También tenemos el concepto de hermenéutica. Esto nos menciona que es la ciencia y arte de la interpretación. Se interesa por la comprensión de lo que hemos expresado en un texto, que es muy relacionado a lo anterior que les estaba mencionando. Nosotros, si se dan cuenta, tenemos como vamos pasando como por estas definiciones y estos conceptos. También nos habla como de las inteligencias múltiples, en donde nos menciona que Garner de la inteligencia o menciona que es la capacidad para resolver problemas o liberar productos que sean valiosos. Este autor va a distinguir 7 tipos de inteligencia lingüística, que es la lógica matemática, la espacial, la musical, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Esto también no nada más es Garner, me parece que no tengo el nombre ahorita a la mano, pero también tenemos las inteligencias múltiples, no me acuerdo de quién. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, podemos ver el pensamiento y el lenguaje? De la manera en que vamos, cuando nosotros ya tenemos una noción de un pensamiento y un lenguaje, nos vamos a encaminar o vamos a tener habilidades innatas, genéticas en algunas ocasiones, que pueden ser más notables, como lo mencionan aquí, ¿no? La inteligencia musical, la corporal, la intrapersonal, la lógico-matemática. No todos tenemos la misma habilidad para los números, o no todos tenemos la habilidad para, por ejemplo, bailar, o no todos tenemos habilidad para tocar un instrumento, perdón. Entonces, esto también se va generando a través de la inteligencia, a través de el pensamiento, también podremos decir que del lenguaje, pero creo que también va más allá de una cuestión fisiológica. También vamos a tener el concepto de pensamiento concreto y pensamiento formal, en donde nos menciona, como lo habíamos visto, los estadios de Piaget, en donde va a decir, bueno, donde nos dice que el niño pasa de un estadio sensoriomotor
a la etapa del pensamiento concreto y después se va a la realidad. Esto que nos los había manejado, lo habíamos visto que es hasta los 11 años, donde ya estará evolucionando hasta el pensamiento totalmente formal, cuando realiza operaciones de segundo orden, ya en estas cuestiones basadas en situaciones de la realidad. Entonces creo que esta manera de pensamiento ha quedado muy claro con lo que estuvimos viendo de Piaget. Y vamos a tener también el tema de la significación, que es el proceso mediante el cual un objeto cualquiera puede ser empleado como signo de otra cosa por parte de una persona. Hemos hablado muchísimo de lo que son los signos, de la significación. Todo lo que yo veo tiene un nombre, pero antes de tener un nombre yo lo veía como un signo y a este signo le voy a tener un nombre y entonces a partir de que ya tengo un signo y ese signo tiene un nombre ya puedo generar una oración. Puedo generar un razonamiento y incluso puedo generar como historias, lo que estábamos viendo en la clase pasada. Y por último voy a tener la definición de tejido simbólico, en el cual nos menciona que la humanidad, gracias al lenguaje, ha ido tejiendo un universo simbólico que le permite comprender, interpretar, articular y organizar su experiencia acumulada por signos como si fuese un tejido donde todos los elementos se entrelazan. Lo que habíamos hablado o lo que les había explicado en la clase pasada respecto a las historias, por ejemplo. Cuando nosotros vamos narrando situaciones, ya tenemos una lógica y ya sabemos la significación de cada uno de los símbolos que vemos alrededor y que van pasando a través de nuestra vida. Nosotros damos una historia y el otro que me está escuchando puede dar una interpretación. Ya no necesita verlo, solamente con escucharlo puede dar esta interpretación. Entonces, si bien estaremos terminando con esto, la clase de pensamiento y lenguaje, me pareció una clase interesante en la cuestión de cómo es que se va dando de esta manera el pensamiento. Les voy a mandar el libro, bueno, más bien el texto donde he estado sacando la información para que ustedes lo tengan y también les voy a mandar una película. La película se llama Un milagro para Helen Keller, no sé si ya la vieron, la verdad es que ya es como bastante vieja. Y vamos a hacer con esta película que van a ver, quiero que me hagan un análisis y que me vayan explicando a través de lo que estuvimos viendo en todas las clases. Es de una niña que no habla, es ciega y entonces conoce a una institutriz que empieza como a educarla. No les quiero dar más allá, a lo mejor ya la vieron y si no les voy a pedir que la vuelvan a ver, por favor, y que me hagan un análisis en cuanto a relacionado de todo lo que hemos estado viendo, si se relaciona, si no se relaciona y el por qué. Y ese sería su trabajo final, ese sería el examen que me estarían entregando para el día domingo. De igual manera, el viernes vamos a dar como la última interpretación, el último repaso. Si tienen dudas respecto al proyecto, entonces ya también estaremos aclarándolas. Y pues les agradezco nuevamente el interés que tuvieron en esta materia y nos estaremos viendo el día viernes para cerrar las sesiones.